Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar una obra, en mi opinión, magnífica, sugerente, originalísima y sobre todo muy divertida, a pesar de sus tintes negativos. Me refiero a Pobre Lampill, de Lambill y Covin. Pobre Lampill es una serie muy peculiar. Es una serie que en principio trata de la vida particular de un dibujante de cómics, que después se extiende esta vida particular del dibujante de cómics a su guionista en particular. En concreto, este dibujante viene a ser una especie de alter ego del dibujante de las propias historias. Es decir, de Willy Lambill, cambiando la letra, Lambill, la B por la P. Lampill, no Lambill, pues nos representa un personaje, pues un dibujante, al que le pasan cosas, por lo general, bastante negativas, en su vida profesional y en su vida privada, en su vida particular. Y después, según va avanzando la serie, va apareciendo cada vez con más frecuencia hasta hacerse compañero de fatiga, Covin, con su nombre auténtico, sin cambiarle ninguna letra, que es Raúl Covin, que es el guionista de la serie. Autor, ahora comentaremos alguna cosa de los autores, recientemente fallecido. Covin ha fallecido en agosto del 2021. Y bueno, pues lo que... Estos dos artistas, este dibujante, este escritor, Covin tiene una trayectoria más conocida porque, por ejemplo, participó en una de las historias de Spirou, en el Gendarme 212, él también fue guionista de parte de la serie, en fin, de una serie de personajes de cómics muy importantes en la trayectoria de Spirou y tal, de la escuela franco-belga. Pero sobre todo, ambos trabajan juntos, aparte de Lampill, que a mí me parece una obra maestra, trabajan juntos en Casacas Azules. Las Casacas Azules, que son unos cómics con 56 álbumes a su espalda, centrados en la guerra de secesión norteamericana, con sus intrigas, con su parte dijéramos, de geopolítica de la historia auténtica, pero sobre todo con mucho humor. Esto es un cómic que tuvo muchísimo éxito, tuvo y tiene, es un cómic que funciona muy bien en todo el mundo, ha sido traducido muchísimo, que es curioso pensar que los tres cómics más conocidos a nivel internacional, por lo menos lo que a nosotros nos alcanza, sobre western, son de origen franco-belga, no son norteamericanos. Es decir, Lucky Luke, al frente de todo, Casacas Azules, que es de una relevancia importantísima, y Chick Bill, que es otra historia del oeste, con su vaquero, con su tal, muy en la línea de T. James, de Gil Pupila, puesto que hay el protagonista así más heroico, el compañero más zoquete y más divertido, y después el representante de la ley, que por lo general no se lleva del todo bien con ello, que termina pues acompañándolo en la aventura y siendo cómplice de todo, ¿no? Pero aparte de Casacas Azules, Pobre Lampill es también otro hito en el mundo de la historieta. Ha habido casos anteriores y posteriores donde dibujantes y guionistas se han incluido en las historietas, pues sí. Por ejemplo, a la cabeza el gran Goscinny, pues en historias con el propio Uderzo, en Juan Pistola aparecía como uno de los piratas aquellos que acompañaban al protagonista, pero es que Goscinny también aparecía cuando estuvo trabajando aparte de como guionista, como podríamos decir, hombre de redacción. Aparecía, por ejemplo, recuerdo, en Aquiles Talón, y ha aparecido en muchos sitios Goscinny, muchos. Pero, por ejemplo, en España, pues Max también se incorpora a sí mismo como personaje. O Gallardo y Mediavilla, recuerdo, por ejemplo, cuando aparecieron, Makoki aparece en la revista Bésame Mucho, ellos aparecen conversando, Gallardo y Mediavilla con él, explicándole por qué cambiaba de publicación. En fin, siempre como algo quizás. Por ejemplo, Goscinny, vamos a ver, el personaje de Juan Pistola no tiene nada que ver con el Goscinny de verdad. Porque Goscinny no era un pirata, un bucanero, de subirse en el barco ahí a hacer. Sin embargo, Lampill sí es una especie de retazos de una biografía que naturalmente es ficticia. Lógicamente puede haber algo de realidad, alguna anécdota que encienda la chispa de la historieta, una anécdota mínima que sirva de pretexto para después desarrollar la historieta, pero no es lo que pasa en verdad, naturalmente, porque si no este pobre Lambill, o Lambill mejor dicho, estaría pues seguramente se habría suicidado 6 o 7 veces ya. Pero bueno,
Ya digo que los avatares de un dibujante de cómics, después de los dos, del dibujante y el guionista, con la editorial, cuando se encuentran pues en blanco, que no saben qué hacer, cuando se encuentran firmando y al lado está teniendo uno con mucho éxito y no le viene nadie, o le piden cosas que no son suyas. Pero después también está la parte de su vida privada, su relación con su mujer, su relación, pues por ejemplo, cuando va a comprar o cuando va conduciendo con la policía, con alguna gente que le puede decir algo, con los vendedores. Entonces la mujer de Lampil es una morena, joven, guapa, atractiva que pone, porque es que además es muy gracioso. Es que los dibujos son de una calidad extraordinaria. O sea, uno ve estos dibujos y dice, bueno, pero qué maravilla, porque es que lo son. Y esto surge, fíjate qué cosa más curiosa. Bueno, y después ya aparece el COVID, y ya van viendo en la farmacia, o sea, van viéndose facetas de su realidad, ¿no? De pronto también vemos a la mujer de otro, de COVID, no recuerdo si sí sale también. Pero en una cafetería, en el barbero, son cosas de la vida pues normal de cada uno, cotidiana, ¿no? Después también hay problemas como los teléfonos, malditos teléfonos que empiezan a incordiar, que empiezan a sonar en el momento menos oportuno. Por ejemplo, las cosas de tipo, voy a hacer dieta para tener más forma, mejor forma, claro. Cuando, por ejemplo, empieza a caer una tormenta y el coche no arranca. Y sobre todo también muchos de los capitulitos estos, las relaciones con el editor. Que es graciosísimo porque el editor, pues esto, pues no sé muy bien hasta qué punto pues le haría gracia, ¿no? Pero vamos, los viajes cuando pasan con el equipaje, es que con los perros. En fin, era una cosa divertidísima. Esto surge, el Ampil surge, porque en la revista de Spirou deciden hacer una sección carte blanche, que es donde pues determinados miembros del plantel de dibujantes y de guionistas hagan historias sin relación unas con otras. Es decir, que no sean seriadas, que no sean continuadas. O que no sean, pienso continuadas muchísimas, pues por ejemplo el propio Spirou, por ejemplo Tifitondu, por ejemplo, o que no sean tipo muchas de Bobo o Billy Bolita, que son autoconclusivas, pero que cada semana va a su correspondiente entrega. No, esto surge como pues una historia independiente. Hoy va una de Periquito, mañana va otra de Fulanito, pasado va otra de Perenganito, sin hilación ni punto en común, más allá de quizá algún personaje recurrente, que solo ocurre en el caso de Lampil. Porque Lampil nace ahí. Lampil nace en esta sección como una historia independiente, son historias de entre 1 y 4 páginas, no hay más extensa de 4 páginas, de 1 y algunas, casi todas son de 2, la mayoría, la inmensa mayoría son de 2. Pues claro, era el encarte de la carte blanche, de la carta blanca. Y de pronto aparece un Lampil, que vamos a decirlo ya de paso, aquí tengo el primer tomo, que no lo he enseñado, es este que estamos viendo pues a lo largo de este trozo que llevo hablando, que esto abarca, porque está en dos integrales está todo, ahora enseñaremos el siguiente, esto abarca desde 1973, que es la primera historieta de Lampil, hasta 1981. Todo esto, ¿qué ocurre? Que aun no siendo recurrente, aunque no sea un personaje fijo de la publicación, Lampil va ganando adeptos. Porque las situaciones son muy divertidas. Son situaciones perfectamente familiares y reconocibles por cualquier lector. Sobre todo, si es muy aficionado al cómic, pues lógicamente encontrará más detalles que le harán reír que uno que no sepa nada del mundo del cómic. Por ejemplo, los directivos, las chorradas que se le ocurren para interponer. No, esto no. O esto sí, o no, esto cámbiamelo a esto otro. Esto no lo acepto. Las reacciones de los lectores de los cómics. Pero después la parte de la vida privada, que es tan importante o más que la otra, para cualquier público. Y estos integrales, este que primero que hemos enseñado, y este que es el segundo y último, porque esto concluye, vamos a ver, en el año, en la última historia de Lampil, que está incluida, la última aquí en los extras, en el segundo tomo, pero concluye en 2009. Desde 2003 no había otra, se han pasado 6 años entre una y otra. Pues en este tomo ya completa toda la trayectoria de Lampil, de pobre Lampil.
porque desde el 73 a 2009, fíjate si han pasado años, si fueran publicando siempre, pues el volumen sería bastante más considerable que esto, que estos 2 tomos maravillosos que ha hecho Dolmen, como siempre, pues recopilando todo de acuerdo con la edición original, supongo, con la edición original francesa. Y entonces tenemos toda la trayectoria. Naturalmente, entre unas historias y otras pasan, a veces podía ser que ocurriera que 2 historias iban en semanas consecutivas, pero no era lo normal. Lo normal, de hecho, en esa sección, como hemos dicho, de Carta Blanca, solo la única serie más o menos considerada como propia es Lampil. Lo demás eran historias independientes unas de otras, autoconclusivas. Algunas repetía algún personaje, pero mínimo, una vez. Pero en cambio Lampil sí se establece como algo no de acuerdo con una cadencia determinada, pero sí que aparecía de vez en cuando y que los lectores deseaban y buscaban, que eso es muy importante. El dibujo, ya digo, es ejemplar, el guión es maravilloso, los guiones son extraordinarios, vamos viendo todos los avatares y la evolución es muy importante en estos cómics, porque por ejemplo, en los primeros, vamos a decir la frase que decía él, el Lampil, los tonos de la historia no son unos tonos, a ver, son muy divertidos, pero es un humor bastante negro, bastante, si no negro porque no es de muertos, pero sí bastante pesimista, sí bastante de decepción, sí bastante de incomprensión, incluso de desesperanza. Entonces en esta primera parte suele ocurrir algo, la historieta de turno, que está dibujando, que está en su coche, le pasan cosas, y entonces ocurre el desastre final. Y la última viñeta, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y Lampil responde, no hagas preguntas, no podrás comprenderlo. Esto en la primera historia es siempre es sistemático. Cállate, hijo, no puedes comprenderlo. Estoy cogiendo al azar distintas historias. Incluso hay una que Lampil pues hace un dibujo que cree que es la obra maestra de su vida, va a la editorial, está lloviendo, parece que vuelve a casa, se cae por una serie de cosas, y el hijo, ¿qué le ha pasado? Y la madre le dice, calla, hijo, no podrías comprenderlo. O sea, él se siente un incomprendido, él se siente un personaje que no recibe pues los méritos que atesora, no recibe la compensación, y eso siempre le va erosionando. Después ya continúa pues en otra línea, ya deja la incomprensión, que se mantiene, pero bueno, va teniendo ya una perspectiva más, dijéramos, menos recurrente, ya no hay el latiguillo ese. Entonces le suceden cosas, pues incluso algunas buenas, porque algunas, no todo es malo, pero casi todo. Y vamos viendo pues eso, pues la relación con la mujer, con los amigos, con los comerciantes de por allí. Hay una historia muy buena, a ver si la encuentro, que está el resfriado y hay un carnicero que le hace medio broma, que se ríe de él porque está constipado, ja, 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 ja. Y él lo que hace es que le contagia al carnicero, le tose en la cara. Está por aquí, bueno, ya la encontraremos, ya aparecerá por aquí. Y entonces sale al final el carnicero con la mujer discutiendo porque está resfriado, pues, que no me digan nada de este. En la farmacia, las pruebas con los medicamentos de resfriado, hay varias historias también con los críticos de cómic. Es que es una maravilla, es que esto es una gozada de historia. Esta portada, los dos batiéndose a duelo, este es Cobbin y este es Lampil. Es que tengo manía por decirle, por acentuarlo en la sílaba penúltima, como si fuera llana, y ya me dijo mi amiga Dati Ruiz que era Lampil, que no es Lampil, es pronunciación francesa. Más cosas, pues bueno, pues eso. Aquí tenemos la mesa del dibujante y como dije, pues cada vez Cobbin se va incorporando con más presencia y más influencia, hasta el punto de que hay alguna historia que protagoniza él solo la serie de Lampil. Cobbin pues aparece como un guionista con el que se lleva bien Lampil, pero también tiene su incordio y sus discusiones y sus contradicciones de pensamiento. O sea, no piensan lo mismo en algunas cosas, incluso se enfrentan directamente. No dejamos nunca la vida privada. Hay algunos guiños, muchos guiños a otros participantes en la revista o personajes como por ejemplo Lucky Luke, aparece en una historieta. Hay otra historia muy divertida en este segundo álbum también, en este segundo integral,
que está Lampil durmiendo y roncando y la mujer no tiene manera de... Y nada, y lo mueve y nada, y está la mujer allí desesperada en la cama. Y al final... Buenos días, señor Dupuis. Dupuis era el director general de la editorial Dupuis. Y entonces el tío se levanta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ya la mujer se pone a dormir y él se queda desvelado, ¿qué le ha pasado? Cosas de este tipo. Y después ya digo, Cobbin, pues Cobbin con su mujer también. Aquí tenemos reconocimientos médicos, aquí tenemos de todo, que van juntos de viaje a firmar álbumes por ahí, a hacer cosas de estas. Y muchas veces, para desgracia de Lampil, o del otro en ocasiones también, pues esa cercanía, sin perder de vista nunca que Lampil tiene su vida particular y Cobbin menos presente en ese sentido. Cobbin sobre todo interviene en su relación con Lampil, es decir, de dibujante y guionista. Y vendrán a intervenir, pues más o menos, como mínimo en la mitad de la historieta a partir de cierto momento, quizá un poco más presencia. Pero luego es divertidísimo la relación entre los dos, las opiniones, cuando uno plantea una cosa, lo que piensan que va cuando idean algo, las expectativas que se hacen y después lo que resulta ser al final. Ahora, esto realmente es un cómic demoledor y que además demuestra una inteligencia extraordinaria, tanto por parte de los creadores como por parte del editor, porque es que eso es una burla constante de ellos mismos, es una burla respetuosa, una burla, como dije antes, ciertamente de carácter pesimista, de carácter desesperanzado. Bueno, porque esto es lo que hay. Entonces lo que hacen es verlo con humor, aunque sea un humor no positivo, no agradable, ni de happy end, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. Pero aquí, como digo, aparecen pues personajes que son dibujantes de otras historietas de Dupuis, de Spirou y de tal y cual. Aparece algún homenaje a algún personaje también y tal, y van surgiendo, bueno, pues hasta que llegan las últimas historias. En los extras aparecen historias que no estaban incluidas en el canon porque esto se publica en Francia en 6 álbumes. Todas las historias de Lampil son 6 álbumes. Aquí tenemos los tomos 4, 5... No, 7 álbumes, perdón. Todas las historias de Lampil son 7 álbumes que después se recopilan en integral, pero son 7 álbumes que aparecen, pues, cada uno de para su mano. Y después, en los extras que aparecen en este tomo segundo de Dolmen, aparecen Vacaciones de Navidad, que es una historia que del 20 de diciembre al 4 de enero. El hombre está en la cama que se encuentra más Lampil. 20 de diciembre, el calendario, se levanta, se toma una pastilla, va allí al cuarto de baño, coge el botiquín, una pastilla, se la toma con un vaso de agua, vuelve a acostarse y el 4 de enero. Todo ese tiempo. Después hay un feliz cumpleaños Bobo, donde aparece Bobo el de Deliegue, el reo el preso que siempre se quiere fugar. Y después tenemos esta historia que aparece en 2003 en el Spirou conmemorativo del 75 aniversario de la publicación, que aparecen Lampil y Cobbin viejos en un banco, que van hablando y bueno, van y hay otro de 2009 que más viejos todavía, que están los dos en el banco, que casi no hablan, que no se acuerda uno del otro, aunque le suenan. Es la última historia de verdad que existe de Lampil, de pobre Lampil. Estos cómics, pues vamos viendo, o sea, por un lado representan mucho lo que es la sociedad francesa, pero por extensión la sociedad occidental en general, con ciertos valores que son los mismos que aparecen en la historieta y otros que necesitan quizá un mínimo de extrapolación. Pero sobre todo, a mí me parece que estos son unos cómics que yo creo, y es una opinión personal, que estos son unos cómics para adultos. Estos cómics a los niños yo no sé qué gracia les puede hacer, pues un dibujante de cómics y un guionista al que les pasan cosas que son precisamente la gracia que tienen, son lo cotidiano, lo familiar, incluso lo rutinario en algunos casos, de la existencia de ellos mismos. Entonces esto yo no sé a los niños hasta qué punto esto les puede divertir. Es lo que pienso. Me parece un humor. Además, incluso dentro de esta familiaridad hay gags, porque estos son gags, en definitiva, de 2 páginas, que hay que tener un cierto conocimiento para saber entender todo el concepto del gag y toda la riqueza del gag, porque es que algunos son absolutamente geniales, que es una cosa que no tiene, aparecen personajes que parecen locos, es que son muchas cosas muy condensadas, porque además esa es otra de las gracias del pobre Lampil, la condensación, la síntesis. O sea, porque vemos las viñetas no son estipuladas de 4 tiras, que son 4 tiras, pero bueno, de 4 tiras cada una con 4 viñetas, no, aquí hay veces que hay 2 viñetas, que hay 3, que hay 4,
que hay una, pero vamos, esto funciona, esto tiene una dinámica graciosísima. Es una cosa que hay veces que tienen bastante texto, que ya hay conversaciones o monólogos o lo que sea, bastante amplio, mientras que otros prácticamente no hay nada. Hay a lo mejor una frase en un bocadillo o dos, pero o un silencio, una situación visual, o es una onomatopeya lo que aparece, o cosas de estas. O sea, es muy variado, es un cómic muy variado y que a cualquier persona que le gustan las historietas, que le gustan pues conocer lo que la escuela franco-belga, estos dos álbumes no le van a decepcionar porque son, de verdad que son una maravilla. Es una cosa, historietas cortas, historietas que siendo pesimistas, como he dicho, y negativas en ese sentido, pero que no son tampoco buscan hacer sangre, ¿sabes? No se regodean en lo malo, aunque se centren en ello. A mí me parecen una historia asombrosa, geniales. Yo no conocía. Sé que en la revista Espirú Ardilla, cuando se publicó en los años 70, primero 80 en España, había previsto, no sé si llegaría a salir o no, un álbum de Pobre Lampil. En la revista yo no recuerdo que apareciera, no digo que no apareciera, porque tampoco conocí todos los números, pero los que yo conocí no aparecía. Pero sí recuerdo que estaba anunciado un álbum, pero no, y que se veía que era bien, que estaba bien dibujado, que era bonito, pero no. Sin embargo, ya tenemos toda la obra de Lambil y Cobbin, en este caso, reunida en estos dos tomos integrales que de verdad que son una auténtica maravilla. Distinguir entresijos del mundo particular de los creadores de cómics, junto a eso, porque muchas veces se tiene la visión legendaria de que no, es que, hombre, gente como, qué sé yo, como Uderzo y Goscinny, como Stan Lee, como Franklin, gente así, pues quizás sí que tenga algo más de divismo o de recepción muy importante por parte del público, porque ahora son cosas multitudinarias lo que han hecho, pero en definitiva son gente como tú y como yo, que tienen su vida con sus nubes y sus claros, y su alegría y sus tristezas y sus penurias y sus cabreos. Y eso es lo que está muy bien reflejado en esta historia. Pues esto es lo que os quería contar hoy. A mí me parecen, ya digo, dos cómics absolutamente recomendables. Es una excelente noticia tenerlo a nuestra disposición en castellano y recomendarlo encarecidísimamente porque de verdad que merece la pena. Y hasta aquí hemos llegado. Si el vídeo te ha parecido bien, le puedes dar al me gusta. Si te interesan los temas que vamos tocando un día y otro, te puedes suscribir al canal, que como sabes, esto en el YouTube, pues poco menos que nos exigen cierto nivel de esto de las suscripciones y todas estas cosas. Por la misma razón, si conoces a alguien a quien le pueda interesar todo lo que vamos hablando en Retrologando y lo que vamos ofreciendo aquí, pues te agradeceríamos que se lo dijera, que la suscripción no hay que hacer nada, ni pagar nada, ni apuntar su email, ni nada. Solo darle al suscribirse, al icono de suscribirse, de la pantallita del canal, y ya estás suscrito. Ni tienes que pagar, ni identificarte, ni nada de nada. Y a nosotros pues nos viene muy bien. Pues gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Un saludo.